quería agradecerles por el tiempo que me están dando para esta conversación. Cuando pensaba en el podcast y en los invitados, una de las primeras personas que pensé fue en ti, Nico, y en ti, Denise, para conocer un poco más sobre el yoga, no solo sobre el yoga, sino por todo lo que implica alrededor del yoga, esta cultura de bienestar, de estar como en sintonía con uno mismo, con el entorno. Y por ese lado quería empezar. Quiero saber primero cómo entran ustedes al mundo del yoga y qué significa para ustedes el yoga. Ok, yo empecé a hacer yoga en el 2013, cuando dejé el deporte competitivo. Como tú te debes acordar del colegio, cuando yo hacía remo, Remo, sí. después del colegio seguí haciendo remo, toda la universidad, y fueron 10 años de competir, haciendo entrenamientos intensos de lunes a domingo, más de 10 años. Y entonces cuando dejo de competir, empiezo a buscar una forma de mantener el cuerpo, pero también me llama la atención la espiritualidad, la mística, que eran temas que me habían gustado leer, pero no sabía muy bien cómo involucrarme. Y encuentro el yoga como una práctica física en la cual puedo cuidar mi cuerpo y recibir varios beneficios, como que ya sé que no estoy pasando de 100 a 0, de dejar de hacer todo de golpe, sino que estoy manteniéndolo, pero a la vez hay este componente místico, algo con la respiración, algo con sentirse bien, algo con el espíritu, que no tenía muy claro, pero que me llamó mucho la atención. Y así fue como empecé. ¿Y tú, Denise? Para mí fue una forma de encontrarme con mi lado rebelde, pero desde una perspectiva que me gustaba, ¿no? Porque yo de chica fui muy, muy rebelde en el colegio, en la universidad, como que siempre estaba haciendo cosas que estaban por fuera de las normas, y en un momento me cansé de esa rebeldía que me había traído bastantes experiencias, pero también bastantes cosas que no estaba contenta, y quise irme al otro extremo y encajar en la sociedad. Y me propuse hacer un MBA. Y dije, bueno, el MBA es como el signo máximo de la sociedad, ¿no? Todo el mundo considera que es algo bueno. Entonces, si yo hago un MBA, mi papá va a estar contento, la gente me va a admirar, ya voy a dejar de ser la chica mala, voy a empezar a ser un ejemplo. Y en ese año que me preparé para el MBA, claramente, mientras más conocía el MBA, menos me sentía que era lo mío. No encajaba en el perfil, no era algo que iba con mi personalidad, pero fue un año muy retador en que me propuse hacer toda la preparación, y terminé tan cansada, tan agotada, que ya no pertenecía a ninguno de los dos mundos. No pertenecía al mundo de la gente rebelde, todavía no estaba en el mundo del MBA, y en ese momento encontré grupos de yoga y de meditación. Me metí porque me sentía muy contenta de que nadie me conozca, nadie sepa quién era yo. Y en el transcurso no me fui a hacer un MBA, decidí no ir, y me metí a ser profesora de yoga. ¿Qué paja? Eso te iba a responder, o sea, fue como un reencontrarte contigo misma en plena búsqueda. Fue una forma de ser rebelde, o sea, yo quería, como que no quería aceptar las reglas del universo físico, y el yoga es una manera de retar un poco eso, pero desde una perspectiva más positiva y creadora, y pude darme cuenta que ahí estaba yo. ¿Y ustedes se conocieron por el yoga o ya se conocían de antes? Nos conocimos haciendo yoga, de hecho. Nos conocimos en un taller de yoga que yo estaba dictando. Uno de los primeros talleres de yoga que dicté, en verdad, en Miraflores. Denise vino como alumna a practicar. Y ahí está, y ahí empezó todo. Nos conocimos, empezamos a salir. Y acá estamos. A mí siempre me habían gustado los chicos malos, rebeldes, malos, malhechores. Te equivocaste con él. Cuando lo vi a Nico, dije, él es malo. Totalmente lo opuesto a mi perfil. Y no me va a dar bola, porque yo estoy acostumbrada a que los chicos buenos no les guste. Pero ya estaba en ese cambio, ya estaba en esa transición, y me sentía más segura de mí misma, ¿no? Me sentía más contenta, y ya pues yo le hablé, y después él me habló de vuelta. Lo bonito fue que nos conocimos en un momento en el que
los dos habíamos pasado por ciertas experiencias personales de encontrarnos con nosotros mismos y nos sentíamos como que siento, al menos para mí, era el primer momento en que estábamos emocionalmente estables y que sabíamos cómo manejar los cambios, el movimiento y todas las cosas que iban pasando en nuestra vida. Entonces estábamos con esa viada, emocionados por lo que estábamos haciendo, y ahí nos conocimos. Entonces solamente multiplicamos nuestro entusiasmo de conocernos. Nos vimos porque vivíamos muy cerca en 28 de julio con Larco, y cuando nos conocimos nos dimos cuenta que siempre nos cruzábamos en bicicleta, pero nunca nos habíamos visto. Sí. Ha sido, o sea, parece película, pero ha sido como historias que se tenían que cruzar de alguna manera u otra. Exacto. Y es interesante porque me llama la atención, creo que conozco, no muchas personas, pero varias personas que practican yoga y que lo hacen por encontrarse a sí mismos, por ser una disciplina o una oportunidad para tener respuestas a preguntas o encontrarse uno mismo. Y qué bonito que en esa búsqueda como individual de cada uno, una de las consecuencias haya sido encontrarse entre ustedes también, y que tenían el mismo objetivo, como, ok, quiero encontrarme, pero me terminé encontrando también con otra persona. Qué bonito eso. Sí, de hecho, yo creo que cuando tú realmente descubres quién eres, descubres lo increíble, lo poderoso, todo lo hermoso que hay dentro de ti, es mucho más fácil crear lo que quieras. Entonces estás alineado, te ves con otra persona que también está alineada, y de repente todo es súper natural, ¿no? Normalmente vamos a empatizar con personas que están en un estado emocional muy parecido. Entonces, si yo estoy triste, voy a empezar a parar con gente que también está triste. Si yo estoy molesto con las cosas que me pasan, voy a empezar a parar con gente que también le molesta lo que le pasa. Y una vez que uno entiende, a través de diferentes formas puede ser, ¿no? En nuestro caso, a través del yoga entendimos muchas cosas personales, y a partir de ese entendimiento pudimos cambiar nuestro estado emocional, y como los dos estábamos como te digo, en una época de estabilidad emocional, nos vimos y fue muy natural decir, quiero parar contigo, ¿no? Claro. Y claro, me hizo mucho sentido por lo que comentabas, Denise, de que te gustaban los chicos malos. Cuando dijiste, claro, buscaste a Nico, dije, no, pero Nico no es malo. Pero fue como que ese paso adicional de como ese cambio interior, de decir, ok, vamos a dar como un switch, un cambio en las vidas, y se encontraron en el camino finalmente. Y eso me lleva a otra pregunta. De hecho, están súper alineados, creo, con lo que ustedes buscan como propósito de vida, y se han ido del Perú hasta Indonesia para hacer un proyecto. ¿Por qué esa locura de empezar, no en Máncora, no acá cerquita, sino hasta Indonesia, a hacer un proyecto de yoga? ¿Qué están haciendo por allá? De hecho, empezamos en la casa, teníamos planeado un viaje de 1 año de estudios y de vida, en el que íbamos a ir a estudiar a diferentes partes del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, Indonesia, India, etc. Y una semana antes de viajar empieza la situación de la pandemia y cierran el aeropuerto, cierran las fronteras, una semana antes. Entonces ya no habíamos devuelto nuestro depa, habíamos vendido todo, teníamos 2 maletas cada uno, y estábamos por 2 semanas, creo, estuvimos en la casa de mis suegros, en la casa de los papás de Denise. Y nada, deciden cerrar todo, y en ese momento es clave, porque nosotros también habíamos dejado nuestro trabajo, ya no dictábamos clases, obviamente presenciales, ya no teníamos retiros de yoga, Denise había cerrado su empresa, habíamos como liquidado todo, listos para 1 año de no trabajar y vivir de ahorros viajando. Y en ese momento fue clave porque tuvimos que tomar una decisión, ¿no? La decisión era, vamos a crear un negocio para sobrevivir, porque las cosas son extremas ahorita, la gente está cerrando su empresa, qué sé yo, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, entonces tenemos que crear un negocio para generar ingresos, o la gente está pasando un estado de miedo, o sea, colectivamente veías una ola de como pánico, miedo, etcétera, incertidumbre, y nosotros sabemos herramientas.
podemos ayudar. Ujú. Y la decisión que tomamos fue, vamos a ayudar. Ujú. Y empezamos haciendo clases de yoga gratis. Después, clases de yoga online pagadas. Ujú. Después, talleres de crecimiento personal basados en la filosofía del yoga, cómo manejar tus emociones. Y así fuimos creciendo, siempre con la perspectiva de vamos a ayudar, vamos a compartir esto que nos ha ayudado a nosotros y que hoy en día la gente necesita saber. Y eso seguían estando en Lima todavía. Estábamos en la casa de mis papás. Ujú. Y en verdad fue lindo porque en verdad fueron meses de familia también. Para mí fue importante reconciliarme con mis papás porque de hecho, como te contaba, había sido muy rebelde y después ya me vieron mejor, pero ya no vivía con ellos. Ujú. Entonces vivir con ellos para nosotros fue como lindo, un descubrimiento. Ellos se empezaron a interesar por nuestro trabajo. Pero en un momento yo le dije a Nico como que, ya, ¿dónde está nuestro viaje? ¿Dónde está nuestra vida, nuestra aventura? Y de hecho sí nos fuimos al norte, nos fuimos primero a Punta Hermosa a vivir, bueno, primero al sur y después nos fuimos a Punta Sal. 3 meses. 3 meses. Ujú. Pero todo eso era como yo le decía a Nico, esto es un transitorio porque nos vamos a ir a nuestro gran viaje. Y bueno, las circunstancias hicieron que Indonesia fuera el primer país que se atrevió a abrir las fronteras de manera libre, o sea, no nos pedían nada, no existía En ese momento. ¿no? Vacuna ni cuarentena, solamente una visa. Estaban haciendo una especie de experimento y teníamos unos amigos peruanos que vivían acá. Ujú. Y de hecho, como era parte del plan y era el único país que estaba abierto, en ese momento dijimos, vamos. Claro. O sea, no hay otro lugar al que podamos estar, no podemos estar ahorita. Y apenas nos dieron la noticia de que Indonesia había abierto el país, de hecho, Y Perú también. y Perú acababa de abrir también, yo le dije a Nico, es ahorita, porque Claro. no sabemos si va a volver a cerrar. Ujú. Y de hecho cerró. Vinimos, 4 días después 4 días anunciaron. después Sí. cerró el país nuevo. Sí. Por algo pasan las cosas. ¿Ya cuánto tiempo tienen allá? Casi un año. Casi un año. En Navidad cumplimos un año, el 23. De hecho, sí, fue una decisión de seguir con nuestro viaje, pero fue bonito porque, claro, siempre queríamos venir a esta parte del mundo, India, Tailandia, Bali, con la intención de conocer más sobre el yoga, conocer más sobre el hinduismo y también esa aventura de estar inmerso en una sociedad distinta, en una cultura distinta y ver cómo piensan personas de otras partes del mundo. Entonces, eso ahí lo combinamos con el hecho de trabajar online y dijimos, bueno, nuestras clases son en la mañana, nuestros talleres son en la noche. Si viviéramos en un lugar como Bali, por ejemplo, que tiene más 13 horas, podemos seguir dictando la misma forma, ¿no? En la mañana y en la noche. Y eso fue parte de la decisión de venir acá. Y también el profesorado de yoga que tomamos acá. Súper. Algo que me quedó dando vueltas en la cabeza es no la coincidencia, sino el match en el que el contexto de gente que sentía temor por la pandemia, no solo temor, sino estrés, frustración, encierro, muchas emociones, no sé si, bueno, probablemente negativas. Y eso me llama a mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo responde el yoga, cómo ayuda el yoga a las personas o a entenderse para cambiar este estado de ánimo o emoción en general? ¿Y cómo ayuda a que la persona también se entienda para dar ese paso? ¿Cuál es el clic? ¿Cómo funciona? Bueno, en un primer momento, de hecho, el yoga entra por lo físico, a la mayoría de personas. Entra por la parte física, ¿no? La parte de sentir tu cuerpo, de retarlo, de descubrirlo. Para muchas personas es un gran descubrimiento, ¿no? Y te ayuda también, como decía Nico, a crear fuerza, te das cuenta que en verdad puedes mucho más de lo que crees y juega mucho con las reglas del universo físico. Y al darte cuenta de que puedes más de lo que creías, de que puedes sentir, de que puedes retarte, te impulsa de todas maneras a querer más, ¿no? Entonces ya la gente que hace yoga solamente como ejercicio físico se lleva estos beneficios, ¿no? Como que se siente poderoso.
Y a diferencia de repente de algunos deportes que también te hacen sentirlo, como todo el tiempo te está invitando a que te des cuenta, o sea, no solamente te hacen la postura, sino que el profesor te invita a que te des cuenta, como que es imposible que salgas de la clase y se te haya pasado darte cuenta de lo que estás sintiendo, o admirarte, o reconocerte, como que es parte de lo que se enseña, ¿no? Y por otro lado, el yoga tiene una parte mental y espiritual que sucede en la clase, pero también sucede de manera complementaria, que es que te das cuenta que no eres tu cuerpo, que el cuerpo está regido por algo más, que eres tú, el espíritu. Entonces empiezas a indagar, pero ¿qué es el espíritu? Que el espíritu es el creador, y el espíritu no juega con el universo físico, juega con ideas. Las ideas no son físicas, las ideas no están sujetas a las reglas, y por ende nada te puede hacer daño. Realmente el sufrimiento es una construcción. Entonces empiezas a darte cuenta que mediante las ideas y tu percepción del mundo dejas de sufrir mucho cosas cotidianas, y te enseña a abrirte a nuevas formas, así como de sentir tu cuerpo, de percibir las sensaciones, de percibir los acontecimientos externos como nada es verdad. Al final yo soy el creador, y de alguna manera te invita a disfrutar un poco más de las cosas, de los retos, de la vida. Te abre, como conversábamos, a un mundo de colores en el que, wow, yo le pongo el color a las cosas. Las cosas no vienen pintadas. Eso me llama bastante la atención, porque no lo quería contar acá en la entrevista. Yo he hecho yoga en algún momento, como parte de un reto que tuve en el trabajo, pero me hace mucho sentido lo que comentas, porque una de las cosas que me trajo a mí personalmente fue la conciencia de mí mismo. De hecho, este reto que hicimos implicaba que hagamos un deporte con el cual que probablemente nunca hubiéramos escogido. Entonces, yo tenía en lista como que box, no sé, deportes así, y dijeron por ahí yoga. Dije, bueno, yoga puede ser, ya bacán, voy a escoger yoga, a ver. Y de hecho no lo escogía porque yo siento que soy una persona muy activa, muy en movimiento, de siempre estar haciendo cosas. Entonces dije, ya, ok, vamos a escoger esto, porque lo veía por fuera como algo muy calmado, muy de estabilidad. Pero me costó al principio bastante, porque, no sé, 2 minutos en una posición y era como que quiero moverme, quiero hacer otra cosa. Pero en el mes, porque lo hice durante un mes muy consciente, muy constantemente, lo que llegué a experimentar fue mucha conciencia de mí en ese momento. Me daba cuenta, descubrí que respiraba muy rápido, y me di cuenta por qué estoy tan acelerado. O sea, ok, voy a bajarle un poco la revolución. Descubrí que, como tú decías, Denise, que podía más cosas de las que yo pensaba. Logré disfrutar mucho las prácticas del yoga, y sobre todo la conciencia que me daba. Entonces eso me parece súper interesante, porque en un mundo tan acelerado, tan de el status quo, que era lo que conversábamos, como de encajar, hacer el MBA para encajar, en el que dependemos mucho de la opinión de los demás, una práctica que te ayuda a la parte física, pero también a la parte como de introspección, es un buen match. Te ayuda también a poder darte el espacio para ti mismo, para entrar, para luego salir hacia afuera. Exactamente. Yo lo veo como, si tú tienes algo demasiado cerca, no vas a saber que eres diferente a eso, ¿no? Entonces, cuando tú practicas yoga, logras agarrar perspectiva y alejarte un poco de eso, y al alejarte te das cuenta, mira, hay espacio entre yo, el espíritu, lo que realmente soy, y esto que está acá, que es mi cuerpo, mi personalidad, mis emociones, mi entorno, mi trabajo, toda esta construcción que se le llama ego, ¿no? Mucha gente le llama ego, que he ido haciendo durante mi vida, pero esa capacidad de separarte te permite ver que gran parte de las cosas por las que sufrimos nunca suceden, ¿no? Muchas veces, el 90% del tiempo, cuando sufrimos,
es por algo que pasó en el pasado, entonces lo tenemos acá para evitar que vuelva a pasar. O es por algo que le pasó a alguien, entonces creemos de que nos va a pasar a nosotros y por lo tanto pensamos en eso y pensamos en eso y pensamos en eso con la intención de cuidarnos y de protegernos. Entonces la práctica te dice, ven acá, ven al momento presente, siente tu cuerpo, escucha tu respiración y te invita a sentir cosas que están pasando en este momento. Claro. En el momento en el que tú logras tomar control de tu atención y traerla a algo presente, en ese momento miras al pasado y dices, eso es pasado, me estoy preocupando por algo pasado. Y ahí es cuando uno se despierta y a veces son lágrimas, a veces es risa, y a veces simplemente la sensación de, oye, estoy libre, ¿no? Parece que fueran los estiramientos, pero no tienen nada que ver los estiramientos. Parece que fuera como que acá está mi dolor de pérdida de hace 10 años y ahora me libero. Pero en verdad no está ahí, está acá, ¿no? Claro. Obviamente, es la percepción que tenemos de problemas y de situaciones que siempre están afuera de nosotros. Ahorita ustedes han mencionado tres términos que para mí son muy familiares, que es como la parte física, nuestro cuerpo, la parte espiritual y la parte psicológica. ¿Cómo el yoga conecta las tres? Porque a mí me hace mucho sentido, pero de repente porque ya he practicado el yoga y lo he entendido un poco, pero de repente vale la pena también explicarlo un poco más a detalle. ¿Cómo se conectan esas tres dimensiones a través del yoga? Porque claro, si es que soy consciente de lo que me pasa, o sea, voy a explicar un poco mejor. Claro, entiendo que puede haber pasado algo, me puede haber pasado en el pasado, que lo vengo arrastrando, pero esforzarme y practicar el presente me hace dejar un lastre. Entonces es como un mientras estoy más disfrutando el momento, más viviendo el presente y menos dando la vuelta para todo lo que ha pasado, todo lo que me obligo a cargar, es más liberador. Y eso impacta Totalmente. la psicológica. Eso es lo que entendí yo, pero explíquenos cómo se conectan estas tres dimensiones con el yoga. Totalmente. Muchas veces cuando conversas con una persona que está pasando un momento difícil, ya sea porque tiene se siente estresado en el trabajo, siente una carga emocional de una situación que pasó, etcétera, muchas veces va a ser difícil empezar por un cambio de actitud. Simplemente decirle, oye, eso es pasado, tú puedes, vamos, lo puede ayudar, pero muchas veces es como, no, pero me hizo daño, pero estoy mal, pero tengo estrés, pero el trabajo. Entonces, básicamente la conexión entre la parte física y psicológica es que más fácil es hacer algún tipo de práctica física, como en este caso el yoga físico, yoga asana, te invita a sentir cosas físicas. Te dice, siente tu cuerpo, siente tu respiración. Entonces ya tienes un punto de referencia. Ya no te estoy moviendo de una idea A, que es, por ejemplo, estoy deprimido, ¿no? Me han hecho daño, entonces estoy deprimido. Ya no te estoy diciendo, muévete de acá a esta nueva idea, estás bien. Claro. Sino que te estoy diciendo, muévete de esta idea media nublada hacia esto. Uy, siento un estiramiento acá. Ya, siente tu respiración. Wow, siento, ¿no? Es una sensación mucho más fuerte. Entonces, durante una hora te estás moviendo de sensación en sensación. Y después, cuando vuelves, cuando se acaba la práctica, estás en Shavasana, en la última postura, que se llama la postura del cadáver, dejas el cuerpo tendido, totalmente relajado, y ese es el punto clave en el que puedes hacer un cambio de perspectiva. Inevitablemente vas a volver a mirar eso del pasado que tenías acá, esta idea, ¿no? Pero estoy deprimido, pero ya vas a tener un punto de referencia, que va a ser, ¿quién está deprimido? Porque yo he estado sintiendo bien, he estado sintiendo alivio durante una hora. Entonces, ¿quiero volver a esto o puedo decidir? Claro. El que decide eres tú de verdad, el espíritu. Es una realización de ser espíritu y que por lo tanto puedes decidir a qué le das tu atención. ¿Y les ha pasado que en la... Sí, dale, perdón, Denise. De hecho, hay una confusión también
de que el yoga te invita a no hacer, ¿no? Como que a desconectarte de los problemas, a poner tu mente en blanco, y durante esa hora la pasas bien. Pero el yoga te invita a hacer, ¿no? Porque el yoga y la práctica empiezan después. El momento del mat es el momento en el que tú estás dándote cuenta de que algo puedes hacer para sentirte bien y de que existe la posibilidad de que esos retos te hagan sentir fuerte. Por eso nosotros también decidimos no solamente dictar clases de yoga, sino complementarlo con talleres, porque eso en la clase de yoga no se puede contar al 100%. Claro. Es una muestra, es complementario, ¿no? Tú sientes que hay algo que puedes hacer y que sales de la clase contento, pero luego viene alguien y te da una mala noticia y todo de pronto vuelve a como era antes. Entonces, sabes que lo tienes, pero no lo llegas a tocar. Uh-huh. En cambio, como lo complementamos con talleres en los que les explicamos, la gente dice, entonces ya entiendo qué es lo que pasa en el yoga, como decía Nico, todo lo que estoy viviendo en mi mente es una creación y cómo yo puedo cambiar esa perspectiva. Ahí viene la parte más psicológica ligada a lo espiritual, en el sentido no espiritual como nos imaginamos de rituales místicos, mágicos, sino la espiritualidad como el contacto contigo mismo, con el espíritu, ¿no? Y con todo lo que puedes hacer desde ahí. Eso me parece interesante porque de hecho sí he escuchado mucho sobre el yoga y sobre el budismo, que ahora que lo comentan puede ser una percepción equivocada de estar en contacto con la nada. Es como que lo que te proponen es la nada, pero ahora con lo que comentan ustedes, yo lo entiendo como la práctica del yoga como esa bisagra que te abre la puerta, te abre la conciencia, pero no puede quedar ahí nomás. Porque sería como, oye, toma este globo con helio, agárralo, que se va volando, ¿y qué herramientas tienes tú para cogerlo antes que se vaya volando? ¿Qué es lo que viene después? Que es la parte como aterrizar lo psicológico, lo actitudinal también, para hacerlo vida finalmente. Y se me ocurría, o sea, me imagino que deben haber pasado ustedes no, sino en las prácticas que ustedes han dictado, hay personas que logran conectarse muy sensiblemente en la práctica de yoga con algún momento, alguna frustración, y en ese momento descubren como, pucha, descubrí que esto es lo que yo estaba haciendo mal o lo que me está afectando, y hicieron un cambio en ese momento. ¿Les ha ocurrido? Sí, totalmente. Tanto personalmente como a alumnos nuestros, ¿no? Cuando tú sientes que tienes un problema, lo único que es un problema es tu perspectiva, que no logras verlo como un reto. En el momento en el que tú estás practicando yoga, te separas un poco de la idea, ¿no? del pensamiento del problema, y empiezas a reconocer, bueno, me siento bien, siento esto, me siento bien, siento esto, y te das cuenta de tu verdadero poder, te das cuenta de que puedes solucionar eso, entonces ya no es un problema, sino que se convierte en una barrera. Uh-huh. Y esa realización, ese autoempoderamiento en el cual tú mismo validas y dices, oye, hay una posibilidad de que yo pueda resolver esto, te da como ese entusiasmo porque recuerdas, siempre fue mi responsabilidad y siempre pude hacer algo al respecto. Realmente que ahora tomo la decisión. Claro. Hay una... Sí, dale. No, debía decir que de hecho nuestros alumnos se vuelven nuestros amigos, porque una vez que nos cuentan eso que viven, les decimos, tienes que seguir con tu determinación, porque es muy fácil decir, lo vi, ¿no? Lo vi, claro. Pero de ahí al hacer existe una brecha que se llama excusas. Uh-huh. Lo vi, pero no lo puedo hacer por esto, ¿no? Lo vi, pero es más fuerte que yo, lo vi, pero... Pues, esa brecha que se llama excusas son falsas realidades que las consumimos para sentirnos seguros y protegidos, porque decimos, yo estoy haciendo todo, lo vi, pero él me dijo, o ella me dijo, o me pasó, y esa falsa realidad es lo que es como la brecha más grande que muchas personas se quedan para pasar al otro lado y decir, yo puedo, independientemente de lo que pase, puedo crear. Nosotros los acompañamos en ese momento de la brecha y decimos como que tienes que realmente hacer, como que persistir en lo que ves
para que lo que veas no quede como qué bonito sería si yo lo hiciera, sino yo puedo hacerlo. Y tenemos de hecho amigos, alumnos con los que seguimos y nos acompañamos porque el universo físico nos está invitando a tener excusas, ¿no? Es bonito, uno se siente protegido y se siente cómodo cuando se refugia de excusas y justificaciones y se siente expuesto y a veces me escriben y me dicen tengo miedo de ver todo lo que puedo crear, pero se siente bien, ¿no? Y ahí los acompañamos bastante. Claro, porque finalmente es más cómodo que las cosas sigan como están. Porque si es que tomo conciencia que yo soy la persona responsable de hacer un cambio, quien tiene que hacerlo soy yo, y quien tiene que tomar conciencia, que pararme y tomar una decisión, enfrentar, afrontar, tener conversaciones difíciles con quien tenga que tenerla, etcétera, está en cancha de uno. Ya no puedo delegarle al universo que lo arregle. Soy yo quien tiene que tomar control de la situación. Exactamente. Lo que pasa, esto de las excusas también lo puedes ver como ruido, ¿no? Ruido es todo aquello que te distrae de lo que quieres hacer. Entonces, un ejemplo, si tu hijo tiene un accidente y lo subes al carro y tienes que ir directamente a la clínica para cuidarlo, ¿no? Para darle tratamiento. Entonces te subes al carro con él y ¡pum!, sales corriendo en el carro para ir al hospital. Sabes que estás yendo exactamente a la clínica, pero en el camino ves a alguien que está pidiendo ayuda porque se ha tropezado. No es tan grave, pero ves que se ha tropezado y dices, uy, pobrecito. También es importante y ves que necesita ayuda. Parar a ayudarlo no sería del todo correcto. ¿Te das cuenta? Porque tú tienes algo claro que quieres hacer. Claro. Tienes algo que es urgente en este momento, que es una emergencia. Esa es la perspectiva que tenemos que tener hacia nuestro propósito. Entonces, cuando tú tienes claro el impacto que quieres hacer en la sociedad, en el medio ambiente, en un grupo de personas, y en este momento, como te decíamos al comienzo, nosotros vemos que hay una gran necesidad de aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar la ansiedad, aprender a gestionar el miedo. Entonces hay como un estado de emergencia de ayudar, de dar contenido útil a la gente, de dar acompañamiento, de dar coaching, de dar programas, a veces a través del yoga, pero también a veces a través de conversaciones de este tipo, ¿no? Justo tenía yo me encanta cómo se miran. Justo tenía una de mis últimas preguntas, pero la voy a traer para ahorita, porque lo han mencionado sobre la angustia, esto que vivimos las personas. ¿Por qué nos es difícil estar en armonía? O sea, ¿por qué este estado de estrés es tan constante, esta situación de pensar siempre en el futuro y en el modelo, en el sistema que tengo que encajar? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto estar en armonía? ¿Por qué es tan difícil para la persona estar en un estado pleno o armónico con uno mismo, con el todo? Yo creo que es una gran confusión. Una gran confusión. La única razón por la que no haces lo que tienes que hacer es porque te has olvidado que puedes hacerlo, ¿no? Como decía, si tu hijo tiene una emergencia y tú sabes que lo mejor es llevarlo a la clínica, pero no lo estás llevando a la clínica y estás haciendo otra cosa, es porque te has confundido y crees que no lo puedes ayudar. Entonces el ser humano siempre actúa con lo que cree que es lo mejor. Incluso una persona que está viviendo una depresión, tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser eso lo mejor? Esa persona está mal. No, para esa persona, desde sus zapatos, desde sus ojos, lo mejor que puede hacer es quedarse en su cama y no salir. Porque de esa manera probablemente siente que evita hacer daño a otros, porque ha sido convencido por el universo físico, que puede ser otras personas o puede ser experiencias que pasó que no supo cómo transitar, ha sido convencido de que no puede ayudar, que no puede hacer un cambio. Entonces, si no puedo hacer un cambio porque todo me sale mal, lo mejor es me quedo en mi cama, me quedo en mi casa, no salgo, y depresión, ¿no? Se etiqueta como depresión. Pero sí, la única razón es una gran confusión. Olvidarnos que somos espíritu y que podemos hacer un cambio y que siempre nuestra intención es buena. Nos hemos olvidado
el momento más importante de nuestra vida es el momento en que nos olvidamos que nosotros creábamos la vida. Entonces llegó un momento en el que nacimos al universo, en el universo físico, en la Tierra, éramos bebés, creábamos, éramos niños, creábamos con aviones de papel, con palos que se convertían en cosas, creábamos. Y en un momento, en determinada edad, empezamos a tener cuidado, nos empezaron a enseñar cómo funciona el mundo, como decía Nico, para hacer el bien, ¿no? Por encajar, por ser éticos. Empezamos a ver el mundo como algo en lo que nosotros no teníamos el rol de creadores, sino invitados, ¿no? Y éramos invitados en un juego donde las reglas ya existen, donde las cosas son. Entonces empezamos a delegar nuestro poder y nuestra responsabilidad a los que saben, a las cosas, y empezamos a encajar de alguna manera, pero siempre con esta sensación interna de hay algo más, ¿no? Hay algo más, con este conflicto, como dice Nico. Y ahí, en ese conflicto, surge la confusión de ser creador o ser creado. ¿Hasta dónde soy responsable? Empezamos a buscar espiritualidad, pero relacionada a través del cuerpo, ¿no? No nos damos cuenta que el cuerpo es una herramienta. Y hablamos del universo como algo superior que nos da cosas, como el universo físico es el universo de las cosas que no tienen vida, incluyendo el cuerpo. Y si hablamos del universo espiritual o del espíritu, que es el único que le puede dar vida al cuerpo y a las cosas, estamos hablando de nosotros. Entonces, como que le delegamos nuestro poder a algo que no sabemos qué es, que está en las cosas, que está fuera de mí y que sabe más que yo. Y al momento en el que decimos yo no sé, no puedo crear, perdemos nuestra naturaleza creadora y empezamos a sufrir. Creemos que las cosas no pasan. En este punto empezamos a envejecer, porque la gente piensa, no, ya se retiró, ya está mayor, entonces ya está envejeciendo. Pero no, es al revés. Yo creo que el momento en el que tú dejas de hacer, ahí empiezas a envejecer. ¿Y por qué dejas de hacer? Porque crees que no tienes nada para aportar, ¿no? Mientras menos sientes que puedes aportar, más envejeces y más te deterioras, tanto física como mentalmente. Las personas que no hacen, ¿cómo reemplazas la acción? Piensa. Entonces todo el día estás en las ideas, en el cómo debería, en los recuerdos, en que me hicieron mal, en que esto fue mejor que ahora. Entonces, como estoy más tiempo acá, hago menos. Claro. Y por lo tanto envejezco porque me meto más en esa confusión. En la medida en que tú sabes que puedes crear un impacto y decides tomar acción sobre este momento, en ese momento te vuelves más espiritual, porque recuerdas más lo que verdaderamente eres, que es espíritu. Y el camino para volver a hacerlo es muy sencillo, es volver al inicio y eliminar falsas realidades, excusas, como decíamos, con acción, ¿no? Por eso decía, hay una confusión de que el yoga te invita a la inacción, a la reflexión, a la nada, pero al contrario, te invita a la acción. Y la única acción que como espíritu, en verdad, tienes todo el poder de hacer infinito, es ideas. Tienes una situación como la pandemia, como nos pasó a nosotros, tenemos varios caminos, pero en ese momento elegimos crear ideas y empezamos a decir, y si hacemos esto, y si hacemos esto, y si nos mudamos a Santa Hermosa, y cada momento que hacíamos, creábamos ideas. Y cuando tú estás en la creación de ideas, estás en el llamado momento presente. El momento presente no es el momento de la nada. Cuando tú te preguntas, ¿estaré en el momento presente? Estás en el momento presente. Cuando crees que estás en el momento presente porque no hay nada, no estás pensando. Claro. Entonces, el momento presente es hacer cosas, crear. Es la acción. Y por eso decía Nico, las personas cuando envejecen se quedan en el pensamiento y no van a la acción. Por el contrario, los niños todo el tiempo están creando, están en la acción. Entonces el camino no es a saber más, sino es ir hacia el estado de niño en el que puedes crear, y el universo físico no es más, es inferior a ti. Tú puedes crear con lo que tengas. Nunca había escuchado esa definición. Me parece súper interesante porque, claro, y lo enlazo con el sistema que hablábamos.
O sea, un niño tiene cero preocupaciones. Tengo 2 hijas y disfrutan la vida nada más. No se preocupan de que haya comida en la casa, de pagar la luz. Simplemente disfrutan la vida. Pero claro, mientras vamos creciendo y desarrollándonos en la sociedad, empiezan a aparecer preocupaciones y como comentaba al principio, como ciertos consejos o recomendaciones para encajar. Como tienes que portarte así, tienes que vestirte así, tienes que decir esto. Para una entrevista de trabajo tienes que cambiar tu currículum para que encaje, para que vean que tú eres así. Peínate de esta manera para que te veas mejor. O sea, como que te van quitando quien tú más, como tú mejor te puedes expresar en esencia como eres, para que encajemos. Y finalmente termina siendo como una mutilación a nuestra esencia, el querer encajar dentro de una sociedad. Eso me parece súper interesante. Y cómo empezar a hacer dentro de la conciencia para hacer en el momento. No sé si lo hice rompecabezas, pero desde mi conciencia hago las cosas. Exacto, no me quedo en la idea, ¿no? Uh-huh. El yoga te abre una ventana para ver las posibilidades y decir, mira, la única razón por la que estoy sufriendo es porque yo no estoy creando esto o porque yo me estoy quedando en el debería, pero no estoy actuando. Claro. Pero es solamente una ventana para que lo veas. Después sales de la clase de yoga y ahí es el momento en el que tienes que decir, ok, ya lo vi, ahora sé que lo puedo hacer, voy y lo hago. De hecho, Quería conectar con ahorita, algo que estabas diciendo, ajá. pero dale que se me fue. No, no, ya bueno, justo, o sea, el ejemplo que dan ahorita es para mí como el ejemplo de lo que dicen es para mí el podcast que he creado. Lo tengo en mente hace 2 años. O sea, hace 2 años tengo la idea de hacer, pensaba en un canal de YouTube, luego podcast, leí mis vueltas, tengo en mi cuaderno, tengo una libreta donde hago mis reflexiones. Tengo ahí el propósito, el objetivo, ideas de personas a que voy a invitar hace 2 años. Y no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía. Y dije, pucha, tengo que hacerlo. O sea, tengo que hacerlo y la mejor manera de hacerlo fue, un paréntesis, yo esperaba tener el branding y el logo listo para recién después empezar a invitar a las personas. Entonces dije, me di cuenta que yo me estaba poniendo excusas, tal cual lo que ustedes comentan, y dije, ¿sabes qué? Voy a escribirle a las 4 personas que tienen lista y les voy a decir para conversar. Y les escribí, y una vez que ya tenía la fecha acordada con ellos, estas personas, dije, ok, estoy embarcado, no hay marcha atrás, voy a pedir que me hagan el diseño del logo. Y como me obligué, uy, creo que se cortó, creo que se congelaron, o me congelé yo. Ahí está, ahí te escuchamos otra vez. Ya estamos de vuelta, listo. Esto igual, ¿ahí me escuchan? Ya estamos. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Lo que les comentaba es, me obligué a hacer las entrevistas, aún sin logo, aún sin nombre oficial. Dije, entrevisto de una vez, conversemos. Ya tengo 4 capítulos, en paralelo lo hago y me obligué a hacerlo. Y me acuerdo que hice un post en Instagram este año o el año pasado máximo, en el que empezaba diciendo, me cago de miedo. Y reflexionaba sobre los proyectos y la importancia de dar el primer paso. Y para mí era eso. O sea, creo que responde mucho el dejar de pensar en el qué pasaría si, lo que debería ser, cómo deberían ser las cosas, y decir simplemente dar el primer paso y que las cosas que yo voy creando, que voy construyendo, vayan haciendo match o vayan construyendo mi vida, mi entorno y el entorno de los demás también. Pero hay que dar el primer paso. Eso se llama estar dispuesto a perder y ganar con el mismo nivel de entusiasmo. Porque sabes que nunca vas a perder. ¿No? Porque una vez que ya ves la situación, ves lo que quieres, dices, bueno, ¿qué es, como nos pasó con nuestro viaje, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar que no me guste? ¿Qué es lo que podría pasar que sí me guste? En ambas situaciones soy capaz de crear. ¿Qué pasaría si le escribes a alguien y te dice, no voy a darte una entrevista porque no te conozco, no tienes logo? ¿Estoy dispuesto a eso? Sí, porque así me diga que no, sé que la siguiente persona me va a decir que sí o voy a seguir preguntando. Entonces dices, estoy dispuesto a perder y ganar con el mismo nivel de entusiasmo, porque un no es perder. Claro. Eso se aplica a todo. Cuando yo conocí a Nico, como les decía al inicio,
yo le hablé por primera vez y dije, estoy dispuesta a perder y ganar con el mismo nivel de entusiasmo, con que me diga no. Sí, porque yo sé que me diga no significa que yo valgo menos. Estoy tan contenta que quiero tomar ese riesgo. Y así en cada proyecto, en cada decisión, ¿no? Estoy dispuesto a perder y ganar, sí, porque perder, o sea, la situación que no me gusta, no es realmente una pérdida, es otro camino, es otra puerta, ¿no? Y yo sé que en esa puerta voy a ser capaz de crear. Y con referencia al título de tu post, de hecho, el miedo es algo que está presente siempre cuando queremos crear, y la forma en que nosotros abarcamos el miedo siempre tiene que ver con un factor desconocido. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a los perros, es porque no conozco cómo reaccionan los perros, entonces pienso que me pueden morder, pienso que me pueden atacar, etc. Si yo quiero hacer un negocio, pero siento miedo, es porque siento que no conozco, siento que hay algo desconocido, entonces podría perder mi plata, podría quedar mal ante mis amigos, etc. En el momento en el que tú aumentas tu conocimiento sobre el tema, como por ejemplo este ejercicio que está diciendo Denise, que es, ok, tengo miedo de empezar mi podcast. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que la gente me rechace la entrevista. ¿Y qué haría? Bueno, le pregunto a esas personas. Ya está. Porque tienes conocimiento de lo que puede pasar y dices, bueno, no pasa nada. Puede ser que lance el podcast y en el primer año me escuchen 3 personas, que son mi mamá, mi papá y mi esposa. Y yo, claro. ¿Estoy dispuesto a que sea así? Sí, está bien, ¿por qué no? Encontraré estrategias para hacerlo crecer después, porque al final lo que tú quieres dar en el podcast va mucho más allá de ser famoso, ¿no? O de ganar dinero por ahí. Es entregar una forma de pensar, entregar ideas, entregar contenido que le suma a la gente. Y una vez que reconoces eso, todo lo demás se vuelve secundario. Te das cuenta que son como excusas. Y el éxito es eso, es la suma de todos los retos que has hecho validados, ¿no? Validados es los reconocidos por ti mismo, ¿no? Bien, me escucharon 3, o sea, bien, eso es el éxito, ¿no? Y ahí eso como consecuencia, definitivamente te da dinero, te da ingreso, entonces es la base. Pero como decía Nico, ¿qué hacemos cuando vemos una película de terror que nos da miedo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos tapamos los ojos. Entonces el miedo es la incapacidad de mirar. Exacto. Lo que tengo miedo no lo quiero mirar. Claro. Entonces, como no lo miro, no lo conozco. Como no lo conozco, asumo. Como asumo, cada vez se vuelve más grande, y una situación que se vuelve más grande que yo me hace sentir indefenso. Pero si me tapo los ojos y lo miro, y me acerco, y me comunico, y voy poco a poco, y voy conociéndolo un poquito más, ya no le tengo tanto miedo, porque ya es como mi par. Me acerco tanto que la situación que era grande, en verdad de cerca es más chiquita. Y me doy cuenta que soy superior a eso. Claro, finalmente no puedo luchar, no puedo cambiar, no puedo crecer frente a lo desconocido. Y el miedo desconocido puede ser cualquier cosa en mi mente, menos lo que es en la realidad. Y para hacerlo en la realidad tengo que dar el paso y acercarme a eso que me da miedo. Y me gustó me gustó bastante este ejemplo de el mismo entusiasmo para ganar o perder, porque finalmente ese entusiasmo no está puesto en el ganar o en el perder, creo, sino en un paso anterior, que es cómo estoy yo preparado para lo que pueda venir después. Porque entiendo que si es que gano, ok, gané, era lo que quería, pero si es que pierdo, sé que he dado algo con voluntad, con compromiso, y que probablemente del rechazo o de la negativa o de lo que sea, puedo obtener un aprendizaje y decir, ok, pucha, fue un mal speech de ingreso para pedir una entrevista, o fue un mal momento, etc. Pero estoy entusiasmado porque estoy haciéndolo y estoy creando. Exactamente, porque estás confirmando tu capacidad para crear. Entonces, si te pones a pensar, nunca pierdes. Claro. Siempre te llevas algo, de todas maneras. Incluso pensar en esto como referencia, ¿no? El ideal de que voy a tener una idea y voy a empezar a hacer acciones de esa idea y todo va a ir en línea recta hacia mi crecimiento infinito, es como que irreal, ¿no? Y aparte es aburrido. Si tú dijeras, ok,
voy a tener un podcast, en un año voy a tener tantos seguidores, todos mis entrevistados me van a decir que sí y todo va a ser exactamente como yo quiero, es aburrido y es irreal, porque no estás mirando el negativo. Ahí es donde entra el famoso positivismo tóxico, que quiere decir, voy a fijarme solamente en lo positivo, pero voy a olvidarme del negativo. Y el negativo es controlar lo que puede salir mal. Que te digan que no, porque tienen otra agenda, que no te respondan nunca, que, qué sé yo, que el logo no salga como querías, cualquier cosa, ¿no? Hay tantas cosas que pueden salir mal, pero en la medida en que tú estés dispuesto, como volviendo a la frase, a perder y ganar con el mismo nivel de entusiasmo, vas a saber que puede salir así como quieres, pero también puede salir así. Entonces, ¿qué hago? Si sale mal, como no quiero, tomo acciones para corregir y me vuelvo a acercar hacia como quiero que salga. Y en el camino me entretengo, Claro. porque son pequeños retos que voy superando, pequeños retos. Hay una frase, creo que es budista, si no me equivoco, que no es una frase, es como un... No sé cuál es el término, si es una historia, pero lo que dice es, si es que lo puedes controlarlo, sí o no. Si sí lo puedes controlar, ok, no te preocupes porque lo puedes controlar. Si es que no lo puedes controlar, no te preocupes porque no lo puedes controlar. Si es que está en tus manos, bacán, no te preocupes. Y si es que no está en tus manos, bacán, no te preocupes, porque o sea, finalmente es como, ¿para qué te cargas una preocupación adicional sobre algo que va a salir bien o va a salir mal, esté o no esté en tus manos? Al fin, es como dejar de cargarte en la mente. Y yo creo que enlazando con lo que ustedes me comentan, finalmente nuestra mente es súper poderosa para jugarnos malas pasadas o para poder salir hacia adelante. Y creo que esta conciencia que da el yoga te permite decir, ok, ¿dónde quiero que esté mi mente en ese momento y hacia dónde quiero que vaya? Exactamente. Si queremos seguir avanzando, tenemos que usar nuestra mente, es decir, nuestras imágenes, solamente para saber dónde estamos en este momento. Es decir, si yo uso mis imágenes como una piscina, para echarme ahí y decir, ay, es que me hicieron daño, ay, es que esto no me salió bien, y me quedo ahí, me quedo en esa zona de preocupación, de dolor, no voy a poder tomar acciones en el momento presente. Pero si yo lo uso como referencia y digo, ok, me fue mal, ¿qué pasó? ¿Por qué me fue mal? A ver, ¿qué variables hay? Esta, ya, entonces voy a cambiar algo y voy a volver a hacer, o una variable distinta, ya, y empieza a corregir en el camino, pero siempre bajo la premisa de actuar. Buenísimo. Una pregunta que se me ocurría también ahorita que hablaban sobre esta parte espiritual. Hay muchas personas que pueden sentirse como cortas o con un rechazo automático porque piensan que hacer yoga definitivamente implica una parte espiritual, religiosa, etc. Hay personas que dicen como que no hago yoga porque es de budismo, porque invocas a no sé qué mantra, etc. O sea, es una práctica abierta para todas las personas. ¿Cómo lo ven ustedes de su experiencia? Es una práctica abierta porque no pertenece a ninguna religión. Se cree que tiene que ver con hinduismo, con budismo, pero en verdad no tiene nada que ver. Lo que sí tiene es que los textos de yoga en algunos puntos coinciden con algunas creencias del budismo o el hinduismo. Por ejemplo, comparten la noción de espíritu, comparten la noción de reencarnación, ¿no? Tú como espíritu nunca mueres, nunca naces, entonces vas pasando por diferentes vidas. Pero eso es en el texto del yoga. No es que estás haciendo posturas de yoga y te dicen, esta es tu vida número 3000. Claro. O sea, durante la práctica de yoga hay algunos profesores que les gusta hacer un poco más de ritual, como cantar mantras, tocar música hindú, o por ahí leer alguna frase, algún textito como el que tú acabas de contar, por ejemplo, pero eso no implica que estás cambiándote de religión, que estás rechazando algo de tu religión, sino que te invita a pensar de una forma distinta. Además creo que también es un buen momento para repensar qué es la religión, ¿no? Al final la religión no nos separa. Las religiones tienen mucho en común, ¿no? Que al final es el bienestar del ser humano, el crear, el espíritu,
y lo llaman de diferentes formas, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces ya se está viendo que las religiones no, si yo voy a un lugar y estoy en la práctica de alguna religión, no me va a hacer mala persona para mi grupo religioso, ni para el mundo. Pues tenemos un poco la conciencia de que estamos traicionando por practicar otras cosas que estoy dándole la espalda a mi religión, cuando en realidad la religión no debería ser un grupo cerrado, ¿no? Es un grupo abierto, desde donde yo tengo una perspectiva y mi perspectiva me invita a aceptar otras perspectivas igual de válidas, porque finalmente lo que queremos es el bien. Y es el crecimiento, el bienestar y ya a todo nivel. Se está viendo mucho a nivel de diferentes religiones como esa idea de encontrarnos más que de diferenciarnos, nuevamente recalcando que el yoga no es una religión, pero sí pueden haber similitudes con religiones de las cuales se ha sacado las cosas buenas. Entonces, si yo de una religión saqué las cosas buenas para aplicarlas en mi práctica, ¿por qué tendría que ser vetada como algo malo? La religión ellos no lo crearon, ¿no? Al final es una práctica que no es de nadie, pero si es algo bueno, que alienta y que hace que las personas se sientan más unidas, entonces no estoy traicionando a ningún grupo religioso ni a mis propias creencias, si es que yo firmemente estoy seguro de lo que creo y seguro de por qué lo hago, ¿no? Claro. Yo creo que más parte del miedo de lo desconocido y de creer que las religiones son cerradas, cuando en realidad es una perspectiva para ver a otros. Y con los beneficios que me han comentado ahora, que o sea, si bien Nico alguna vez conversamos, me acuerdo de ese almuerzo que salimos a conversar y hablamos sobre yo y muchas cosas, y los beneficios que me han contado ahora, y que hay estas ideas para mí que han sido súper nuevas también de entender, y son perspectivas que se adquieren por la práctica de yoga. O sea, finalmente sí son positivas, y cualquier cosa que pueda sumar a una experiencia personal, una experiencia de crecimiento, de creación, es válido. O sea, podemos tomarlas o como válidas. O sea, me imagino que otra cosa es que diga como que voy a practicar yoga y voy a despotricar contra mi fe o contra lo que sea. Ya, cuestiónate, pero si es que finalmente sí va a ser algo que suma y que va a ayudarte a encontrarte o a sanarte, etcétera, puede ser válido. Exacto. Solo como experiencia personal, mis papás, por ejemplo, son súper católicos y dirigen un movimiento familiar cristiano y han sido nuestros mejores compañeros de discusión, de hablar de estos temas. Nosotros no practicamos en una religión, pero estamos como que inmersos en el mismo objetivo que ellos, y ellos son alumnos de nuestros talleres, de nuestros cursos, absolutamente de todo, porque nos damos cuenta que tenemos mucho más en común. Y algo que mi papá dijo cuando conoció a Nico, dijo que él había sido mejor católico ahora que entendía todos esos temas de espiritualidad y se había abierto a escuchar otras perspectivas, porque le había hecho darse cuenta que estaba siendo un católico un poco pasivo y que ahora quería ser más activo, y desde ahí se metieron a grupos de la iglesia y capacitan y están súper alineados, y cuando hablamos de los mismos temas nos damos cuenta que hablamos de lo mismo. Sí, totalmente. Son formas de práctica, tanto la religión como el yoga, en la cual te reúnes con un grupo de gente que piensa similar a ti para discutir cómo aumentar el bienestar en el mundo, ¿no? ¿Por qué las personas sufren? Por esta y esta razón. Ok, veamos qué dijo Jesús en ese momento, que es más o menos similar a lo que está pasando. Y en el caso del yoga es, ok, empecemos a mirar ese problema como ya no es un problema, sino que es una perspectiva. ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva? Y de alguna forma los dos, cada uno por diferentes medios, buscan aumentar el bienestar. Entonces, si yo puedo tomar algo del cristianismo, por ejemplo, y que me sume una enseñanza, una lectura, algo que me sume, lo voy a tomar. Y así como si yo puedo dar desde el yoga a la gente que practica cristianismo algo que les sume a ellos, ¿por qué no? O sea, eso no te separa de nada, al contrario, tiene que invitarnos a todos a la unión.
ese mensaje me gusta y me enlazo con, justo tú empezaste, Denise, contando como tu experiencia de rebeldía y cómo el yoga te ayudó también a ti a encontrarte contigo, a crear, y no solo eso, sino a encontrarte también con tu familia y ser como un punto de encuentro contigo misma y con los que están más cerca a ti finalmente. Y qué bonito que sea como una manera creo que lo mencionaste en algún momento, de reconciliar la historia y a las personas que te acompañaron en la historia también. Sí, Sí, de hecho, totalmente. de hecho que sí. Buenísimo. Nico, Denise, les agradezco un montón esta casi hora o poquito más de una hora que hemos conversado. En verdad ha sido para mí, como les decía, si bien tenía ciertas nociones, creo que ahora he conocido mucho más de lo que significa el yoga y el yoga para ustedes, y cómo si es una práctica que ayuda a no estar en contacto con la nada, sino en presente conmigo y ayudarme a estar más dispuesto a crear. Totalmente. Gracias a ti por la invitación. Qué entretenido y qué bonito poder compartir lo que hacemos y cómo pensamos contigo y con la gente que vaya a vernos y escucharnos. Así sean 3 o más. Así sean 3 o más. Perfecto. Con mi papá sí. Pásale a tus papás para que lo escuchen también, ya somos 5. Ahí está. Buenísimo.